programa de hoy, el Papa Francisco habla con el patriarca ruso Kirill sobre la guerra en Ucrania. El Vaticano celebra misa por la paz en Ucrania. Desde Polonia, nuestra corresponsal Blanca Ruiz nos comentará cuál es la situación de los migrantes ucranianos que llegan a las ciudades polacas buscando refugio de la guerra. Hola amigos, bienvenidos a su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con noticias sobre la invasión rusa a Ucrania. El Papa Francisco mantuvo una videoconferencia con el patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill, en la que hablaron de la guerra y el papel de los cristianos de velar por la paz. El Papa Francisco mantuvo recientemente una videoconferencia con el patriarca de Moscú y toda Rusia, Kirill, en la que hablaron de la guerra en Ucrania y de temas para la cooperación bilateral. En esta línea, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, informó a través de un comunicado dirigido a la prensa que la conversación entre el sumo pontífice y el patriarca ruso se centró en la guerra de Ucrania y en el papel de los cristianos y sus pastores para hacer todo lo posible para que prevalezca la paz. Según informó la Santa Sede, el Santo Padre agradeció al patriarca este encuentro, motivado por el deseo de señalar y rezar, como pastores de su pueblo, por un camino hacia el don de la paz. Tanto el Papa Francisco como el patriarca Kirill coincidieron en que la Iglesia no debe utilizar el lenguaje de la política, sino el de Jesús. Asimismo, ambos destacaron la importancia excepcional del proceso de negociación en curso, porque quien paga la factura de la guerra es el pueblo, son los soldados rusos y es el pueblo el que es bombardeado y muere, afirmó el Santo Padre. El secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, celebró una misa por la paz en la Basílica de San Pedro, donde participaron los embajadores y el cuerpo diplomático. Veamos. El secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, celebró recientemente en la Basílica de San Pedro una misa por la paz en Ucrania, en la cual aseguró que si realmente se pusiera en práctica las palabras de Jesús, todos los conflictos de la tierra poco a poco desaparecerían. De esta manera, poco antes de las 5 de la tarde, hora de Roma, algunos embajadores, entre los que se encontraba el embajador ruso ante la Santa Sede y miembros del cuerpo diplomático, llegaron a la Basílica de San Pedro para participar en la Eucaristía por el cese de la guerra en el país europeo. Al comienzo de la homilía, el cardenal Pietro Parolin explicó que la finalidad de esta celebración fue implorar a Dios el don de la paz en Ucrania y pedirle que ayude a todo hombre y mujer de buena voluntad a ser artesanos de este don. Después el purpurado subrayó que el problema de la guerra no es solo político y económico, sino también espiritual, y explicó que la paz que Dios enseña está estructurada por relaciones en las que, en lugar de esclavizarnos y luchar entre nosotros, nos servimos y somos útiles los unos a los otros, nos liberamos y crecemos juntos, de modo que cada uno hace existir al otro. Por último, el cardenal pidió por el pronto fin del conflicto bélico en Ucrania para que Jesús, príncipe de la paz, pueda consolar los corazones afligidos de tantos que están lejos del abrazo de sus seres queridos. Y ahora nos enlazamos de inmediato con nuestra corresponsal Blanca Ruiz, quien se encuentra en la frontera entre Ucrania y Polonia, con información de los migrantes ucranianos que llegan a las ciudades polacas buscando refugio de la guerra. Adelante, Blanca. Hola amigos, les saludo desde Chemnitz, en la frontera entre Polonia y Ucrania, uno de los puntos fronterizos más transitados en el que el flujo de personas no para. A cualquier hora del día o de la noche hay ucranianos que llegan hasta este punto a temperaturas bajo cero y después de haber viajado durante varios días. Aquí hemos sido testigos de la acogida de toda Polonia está dando a los ya casi 3 millones de refugiados que ya han salido de Ucrania por el conflicto, que no parece que vaya a terminar pronto. Es cierto, Blanca, todos los días estamos informando de lo que allá acontece y las imágenes que nos llegan son muy impactantes. Pero cuéntanos, por favor, con qué historias de vida y de caridad te has encontrado en medio de toda esta lamentable situación que atraviesan los ucranianos.
Así es, las historias que aquí encontramos son verdaderamente conmovedoras, como es el caso de Sorana, una religiosa que tuvo que salir de Ucrania para poner a salvo a su madre en Polonia. La guerra comenzó y ella ya no pudo volver, por eso fue acogida precisamente en esta ciudad de Polonia por una comunidad de religiosas en la que ahora vive. Pero la hermana Ana no es la única ucraniana allí. Ese convento se ha acondicionado para acoger a más de 30 personas cada día. Comprendo. Y cuéntanos, Blanca, cómo es que las religiosas hacen para ayudar a tantos refugiados. Sí, es que estas religiosas, así como tantos voluntarios y particulares que acuden hasta aquí, en la estación de Chemnitz, para ofrecer su refugio a quienes llegan huyendo de la guerra, refugiados como esta familia que ven aquí, que nos contaban que antes de huir de Kiev pasaron 8 días sin luz en casa y al no haber electricidad tampoco podían tener calefacción. Por eso llegaron a tener hasta -1 grado en el interior de su hogar, porque no podían calentarlo. Junto a ellos, con sus 3 hijos, finalmente decidieron salir de Ucrania, una decisión difícil, e iniciaron su huida desde Kiev hasta Chernivtsi, pero quedaron rodeados por las tropas rusas. Entonces decidieron volver sobre sus pasos y regresar a Kiev, y emprender su huida de nuevo por una ruta más segura. Ellos consiguieron llegar hasta Chemnitz. La madre de esta familia nos contaba que allí, en el andén, encontraron a Sorana y a otras religiosas que les ofrecieron acogerles. Ellos lo tenían especialmente difícil porque son una familia de 5 miembros y no siempre es sencillo disponer de un lugar para un grupo tan numeroso. Allí cada día reciben a quienes llegan con los brazos abiertos, con sábanas limpias, comida caliente y una ducha donde reponer fuerzas. Pero en este albergue que ven no pueden quedarse más que una noche. De hecho, ningún albergue se permite alargar la estancia si no es por motivos justificados, porque la prioridad del gobierno es despejar al máximo las ciudades y lugares de registro en la frontera para que no se formen allí precisamente cuellos de botella. Esta familia mañana deberá continuar su viaje y aunque les quedan pocas horas para partir, aún no tienen claro cuál será su siguiente paso. Quieren permanecer en Polonia porque esperan que el conflicto termine pronto, pero la realidad es que tan solo parece que la situación empeorará en los próximos días. Por eso también consideran ir a Alemania, donde tienen algunos conocidos, pero aseguran que tienen miedo porque desconocen el idioma. De esta manera, al despejar estas zonas, otros muchos pueden entrar en el país y continúan su huida forzada hacia la paz. Blanca, es muy doloroso todo lo que nos cuentas, tantas familias que se ven en esta penosa necesidad de tener que dejar a sus hogares y su nación. Gracias por lo que nos has informado. Así es, por supuesto, seguiremos informando desde Chemnitz, Polonia. Les devolvemos la conexión. Gracias nuevamente, Blanca. Este ha sido nuestro bloque sobre noticias de la guerra en Ucrania. En otras informaciones, la oficina de prensa de la Santa Sede publicó el logo y el lema del próximo viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo. Conozcamos los detalles. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el logotipo y el lema del próximo viaje del Papa Francisco a la República Democrática del Congo, previsto del 2 al 5 de julio de 2022. Como se dio a conocer, el lema de esta visita papal es "Todos reconciliados en Jesucristo". De esta manera, el logotipo del encuentro representa al Santo Padre sonriente, bendiciendo, y se encuentra rodeado por varios elementos que fueron explicados por el comité local organizador. En primer lugar, se aprecia la silueta del país con los colores de la bandera nacional y en el interior se encuentran diferentes elementos de la biodiversidad de la República Democrática del Congo, como son la montaña, el agua, el árbol y el okapi, un mamífero cuya fisionomía es mitad cebra y mitad jirafa. El color amarillo representa la riqueza del país, la fauna y la flora. El color rojo recuerda la sangre derramada por los mártires y el color azul expresa el deseo de la paz de cada habitante del país. De otro lado, en la parte izquierda está dibujada una cruz azul para destacar la devoción del pueblo congoleño a la Virgen María, la Virgen del Congo, que conduce todas las oraciones a Cristo Redentor. Además, el logotipo contiene un dibujo de 3 personas que simbolizan la fraternidad, hombres y mujeres, adultos y niños. Esta ilustración se encuentra debajo de la cruz por el deseo de alcanzar la fraternidad, que es un don de Dios.
Finalmente explicaron sobre la palma, que expresa la victoria, el renacer y la inmortalidad, indicando el concepto del martirio enraizado en la historia de la República Democrática del Congo. Ahora les contamos que hace unos días el cardenal Reinhard Marx celebró una misa por los 20 años de culto queer y cuidado pastoral. Veamos. Recientemente, el cardenal Reinhard Marx celebró una misa con motivo de los 20 años de culto queer y cuidado pastoral en Múnich, en el sur de Alemania. Durante la mencionada Eucaristía, el purpurado expresó su deseo de una iglesia inclusiva, una iglesia que incluya a todos los que quieren caminar por el camino de Jesús. Además, el cardenal Marx agregó que una iglesia sinodal significa estar abierta, aprendiendo y resurgiendo siempre de nuevo en la fe, en la búsqueda de las posibilidades de Dios, así como en la cuestión de qué tenemos que decir sobre la sexualidad y de qué tenemos que decir sobre las relaciones de las personas. El purpurado de 68 años, miembro del Consejo de Cardenales Asesores del Papa Francisco, también dijo que el reino de Dios es descubrir que Dios es amor en todas sus dimensiones y añadió que esto incluía la dimensión sexual, pero no se limitaba a ella. Cabe mencionar que varios prelados alemanes han pedido públicamente cambios en la postura de la Iglesia sobre la homosexualidad. También ha habido llamamientos similares en la vecina Austria. Por otro lado, la diócesis de Nuevo Laredo en México alentó a elevar una plegaria a Dios por la paz en esa zona y en el país. Conozcamos los detalles en la siguiente nota. En un día marcado por la violencia en la frontera con Estados Unidos, la diócesis de Nuevo Laredo en México alentó a elevar una plegaria a Dios por la paz en esa zona y en el país. Y es que hace poco ocurrieron balaceras, detonaciones, incendios y bloqueos de vías en distintas partes de Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas. La zona cercana al consulado de Estados Unidos también fue afectada. Según diversos usuarios de redes sociales, las balaceras se escucharon también en la vecina ciudad estadounidense de Laredo. Cabe mencionar que el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo durante 2021, publicado recientemente, ubica en los 8 primeros puestos a localidades mexicanas, encabezadas por Zamora, en el estado de Michoacán. En total son 18 ciudades mexicanas las que aparecen en el listado elaborado cada año por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México. Al respecto, a través de Twitter, la diócesis de Nuevo Laredo alentó a orar por la paz en su ciudad. El tuit fue acompañado con una imagen con la oración que aparece en pantalla. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos se pronuncian sobre consulta para revocar mandato de López Obrador. Además, realizaremos una entrevista sobre la aprobación del aborto libre hasta las 13 semanas de embarazo en Sinaloa. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Estamos de regreso y a menos de un mes que se realice la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el episcopado mexicano emitió un comunicado para llamar a los fieles católicos a discernir delante de Dios si deben participar o no. A menos de un mes de que se realice la consulta ciudadana sobre la revocación de mandato del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Conferencia del Episcopado Mexicano emitió un pronunciamiento para llamar a los fieles católicos a discernir en ambiente de oración delante de Dios si deben participar o no. En el mensaje, los prelados señalaron que al ser la primera vez que se realiza este ejercicio democrático, muchos han expresado su opinión sobre la responsabilidad que tienen y el modo de participar en esta consulta. Al respecto, los obispos mexicanos aseguraron que se trata de una decisión de gran responsabilidad. Busquemos todos lo que más le conviene a México, expresaron.
Cabe señalar que la consulta ciudadana de revocación de mandato de carácter voluntario ha sido promovida por el propio López Obrador, que la ha justificado como una herramienta para reafirmar el principio constitucional de que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es preciso mencionar que en México los periodos presidenciales son de 6 años. El gobierno del presidente Manuel López Obrador debería culminar en 2024. Asimismo, mientras que el régimen de López Obrador se esfuerza por convocar la mayor cantidad de participantes a la consulta ciudadana, sectores críticos del régimen lo han considerado una maniobra política. Finalmente, en su comunicado, los obispos mexicanos agradecieron a Dios por la maduración democrática en México y subrayaron que los mexicanos son un solo pueblo que ha de mantenerse unido y todos los bautizados hemos de contribuir a esa unidad, afirmaron. Continuamos en el programa y les contamos que con mayoría del partido del presidente de México, el Congreso del Estado de Sinaloa aprobó recientemente la despenalización del aborto libre hasta las 13 semanas de embarazo. Para hablar al respecto y más, nos encontramos con Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, bienvenido. Hola, qué gusto estar con ustedes. Rodrigo, ante la aprobación de esta iniciativa, explícanos por favor qué le espera ahora al Estado de Sinaloa. Lo que ha sucedido en el estado de Sinaloa es una desgracia, es algo muy lamentable, porque es una tierra en donde el crimen organizado se ha ensañado desde hace muchos años, es la cuna del cártel del Golfo, es donde pues se da esta cultura de la muerte que lucra con el daño al prójimo. Entonces que ahora la mayoría de la bancada de Morena legalice el crimen a los más inocentes y vulnerables, pues es sumarle a esa cultura de la muerte y no resolver el problema terrible que tiene la población. Y encima de eso, al día siguiente, aprobaron la cuestión de cambios de identidad de sexo genéricas en los menores de edad. En verdad es un ensañamiento terrible en contra de la vida, la familia y los menores de edad. Por eso, desde la sociedad civil estamos en un esfuerzo enorme pues, para dar también la batalla cultural, porque lo que ha hecho esa mayoría en el gobierno, pues está completamente desligada de lo que es el bien de la población. En este sentido, Rodrigo, Sinaloa se convierte en el 7º estado mexicano en permitir el aborto libre durante las primeras semanas de gestación. Desde el Frente Nacional por la Familia, ¿cómo trabajarán para contrarrestar todos estos atropellos contra la vida? Desde lo local y desde lo federal. Hemos identificado que a nivel nacional hay una agenda terrible y que ahorita está siendo impulsada de manera muy lamentable por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha dejado completamente de lado la labor a favor de la justicia y se ha convertido en un peón al servicio de agendas e intereses extranjeros y muy en concreto de la industria del aborto y de la agenda de la ideología de la confusión de género. Por eso estamos trabajando tanto en lo federal como en cada estado. Por otro lado, Rodrigo, en el marco de la reciente declaración de la República de Guatemala como la capital iberoamericana provida, sabemos que participaste de las actividades en torno a esta gran noticia. Cuéntanos lo que se vivió y qué frutos crees que se obtendrán. Es algo muy importante, es una luz dentro de estas oscuridades que hay, que la sociedad guatemalteca, tanto de sus organizaciones y movimientos sociales, como de las iglesias evangélicas, la Iglesia Católica, empresarios, universidades, hayan logrado hacer este consenso social a favor de la vida y la familia, y que el presidente Alejandro Yamatei haya asumido esto y se haya convertido en 99 políticas públicas transversales de todo su gobierno para cuidar todo el ciclo vital, desde el embarazo hasta la tercera edad, con el hábitat natural de ese ser humano que es la familia, es algo maravilloso. Por eso se nombró a Guatemala la capital provida de Iberoamérica. Entonces, el trabajo aquí en sinergia de evangélicos, católicos, sociedad civil, universidades, es algo maravilloso. En ese sentido, es muy prometedor porque ahí también nos dimos cita legisladores, líderes sociales, expertos
para poder compartir este trabajo a favor de la vida y la familia. Es algo en verdad muy hermoso. Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia, gracias por habernos acompañado hoy en el programa. Gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Rodrigo. Pasando a otras informaciones, el movimiento Mater Fátima anunció su primera jornada mundial matrimonial, un espacio en el que los matrimonios católicos podrán renovar sus votos. Toda la información en la siguiente nota. El movimiento Mater Fátima anunció su primera jornada mundial matrimonial, un espacio en el que los matrimonios católicos podrán renovar sus votos y que tendrá como lema Sanando y renovando con Jesús, María y José. El evento, en el que se podrá participar de forma presencial o virtual, se realizará del 21 al 25 de marzo de este año en Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora. En un comunicado remitido a Ciprensa, Mater Fátima destacó que el objetivo de este evento es que los matrimonios vivan en gracia y glorificando a Dios con la práctica de este sacramento, que Dios sea el centro de sus vidas y renueven ante Él sus votos matrimoniales. Tras recordar que la Virgen de Fátima reveló a Sor Lucía, una de sus videntes, que la batalla decisiva entre el reino de Cristo y Satanás será sobre el matrimonio y sobre la familia, Mater Fátima señaló que se espera que después de esta jornada, las familias entronicen la imagen de la Sagrada Familia en sus hogares y se conviertan en matrimonios comprometidos. Además, alentó a comprometerse para reparar el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, así como a recitar la frecuente oración de intercesión por otros matrimonios que viven en conflicto. Quienes deseen asistir de forma presencial pueden ponerse en contacto por el número de WhatsApp que aparece en pantalla. Asimismo, los que puedan sumarse de forma virtual podrán hacerlo a través del canal de YouTube Mater Fátima Internacional. Para más información, pueden ingresar a www.materfatima.org. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Perú, Bárbara Socorro, quien nos trae información sobre el anuncio de la beatificación de una religiosa peruana asesinada a manos de terroristas por odio a la fe. Adelante, Bárbara. Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo desde la parroquia María Reina en el distrito de San Isidro y hoy empezamos la información contándoles que fue anunciada la fecha de beatificación de Sor Aguchita, religiosa asesinada a manos de terroristas comunistas. Desde la congregación de la futura beata fue informado que la religiosa peruana María Agustina Rivas López, Aguchita, asesinada por odio a la fe por el grupo terrorista comunista Sendero Luminoso en 1990, será beatificada el 7 de mayo de este año. María Agustina Rivas López nació el 13 de junio de 1920 en Coracora, en la región de Ayacucho, en la Sierra Sur del Perú. El 27 de septiembre de 1990, cuando Aguchita tenía 70 años, un grupo de Sendero Luminoso ingresó y perpetró varios asesinatos. En esa ocasión, la lista de los terroristas de Sendero Luminoso tenía 6 nombres. Uno de ellos era el de la hermana Luisa. Al no encontrarla, le dijeron a Aguchita que ella tomaría su lugar. Cabe mencionar que la beatificación se celebrará un año después de que el Santo Padre aprobó el decreto que reconoce el martirio de Sor Aguchita. Y por otro lado, los colegios de la diócesis del Callao iniciaron el año académico 2022. Con mucho entusiasmo se dio inicio al año académico 2022 en todas las instituciones educativas pertenecientes a la red de colegios diocesanos del Callao. Luego de 2 años en que los centros educativos estuvieron cerrados por motivo de la pandemia del COVID-19, profesores como estudiantes volvieron a las aulas de clases. Es así que, respetando los protocolos de bioseguridad, los niños y adolescentes comenzaron con mucha alegría y compromiso una educación renovada e híbrida, tanto presencial como virtual. Al respecto, el director de la Red de Colegios Diocesanos del Callao, doctor Miguel Martínez La Rosa, expresó que con la guía del obispo del Callao, Monseñor Luis Alberto Barrera, esperan que estas escuelas se conviertan en casas de acogida para los estudiantes.
Y para finalizar, les contamos que una parroquia en Caraballo viene promoviendo la campaña Una Mochila Solidaria para ayudar a los niños más necesitados a regresar a clases. Impulsado por su vicario, el padre John Rivas Alfaro, la parroquia San Conrado en la urbanización Pro en Caraballo, en la zona norte de Lima, en Perú, viene uniendo fuerzas por la educación en el marco del pronto retorno a clases de muchos pequeños después de 2 años de clases virtuales. Por eso, tomando en cuenta que en el marco de la pandemia, muchos padres han perdido sus trabajos y se corre el riesgo de no mandar a sus hijos al colegio, la parroquia invita a apadrinar a un niño con una mochila solidaria. Se necesitan útiles como cuadernos, plumones, colores y lapiceros. Si desea colaborar, puede enviar sus donaciones en las cuentas que aparecen en pantalla o comunicarse a los números indicados. Amigos, esta es toda la información que tenemos de la Iglesia en el Perú. Regresaremos pronto con más. Informó para EWTN Noticias, Bárbara Socorro. Adelante, estudios. Gracias, Bárbara, por la información. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.